Iván Vega, vicepresidente de la Fundación Canaria Tamaimo. Nos viene a hablar de non plus ultra perificidad, Canarias en la Unión Europea. Vive en la ciudad de Bruselas, trabaja como intérprete de conferencias en las diferentes instituciones comunitarias y, bueno, licenciado en traducción e interpretación por la Universidad de Las Palmas. Conoce Bruselas y el impacto que tiene Canarias ahí, yo creo mejor que nadie. Muchas gracias. Bueno, el título de la ponencia, non plus ultraperificidad, ya está bien de ultraperificidad, ¿no? Es la opinión que yo voy a tratar de exponerles. Y bueno, la ultraperificidad, las regiones ultraperiféricas, Canarias es una región ultraperiférica, como saben ustedes, en Europa, aquí las tienen, todas repartidas, a ambos lados del Atlántico y en el Océano Índico. Y bueno, de esto que se deduce, pues que Canarias es Europa, ¿no? Canarias es Europa, lo oímos decir continuamente y es una cuestión perfectamente siguiente. El técnico, a ver si me pasa la transparencia, por favor. Bueno, pues como iba diciendo, sabemos todos que Canarias es Europa. Y eso tiene toda una serie de consecuencias, ¿no? Por ejemplo, tenemos Gran Canaria, que es la isla europea del deporte, siguiente. Tenemos también la noche europea de los volcanes, ¿no? Pues el año pasado fue aquí en Ingenio, siguiente, ¿no? Pero, por ejemplo, este año en la Orotava y, bueno, en fin, lo normal en un sitio europeo, siguiente. Claro, ¿qué pasa? Que a mí esta matraquilla de que Canarias es Europa me recuerda mucho también a cómo se dice que Canarias es España, ¿no? Sobre todo en momentos como los que estamos viviendo en el Estado, ¿no? En los que hay muchas llamadas a la unidad, a la importancia de que el Estado esté todo a una, ¿no? Todo el pueblo español, ¿no? Que lo hemos representado en los mapas habitualmente, siguiente. Y bueno, hoy con las llamadas a la unidad vemos... bueno, pues se pide, ¿no? Se pide unidad en todo el Estado. Antes también, pero vemos un mapa de la distribución antigua. Todo el Estado, toda España aparece ahí también representada, como ven. Que por cierto, fíjense, al norte de Francia, al oeste Portugal y al sur Marruecos, no, África. Siguiente. Y claro, esta españolidad de Canarias también la tenemos en las llamadas nacionalidades históricas, ¿no? Pues por ejemplo, ahora que Cataluña está muy de moda, pues ahí desde Cataluña pues es así como se identifica todo el Estado español, ¿no? Y siguiente, por favor. Y también, bueno, también en el País Vasco, en Euskadi, pues nos dicen que bueno, que se acaba el café para todos, estamos a las puertas de un nuevo Estado, un nuevo modelo de Estado. Y ahí tenemos, ¿no? ¿Cómo nos va a afectar ese modelo nuevo de Estado a nosotros, a los canarios, ¿no? Siguiente. Claro, en fin, aquí no se puede decir más claro, ¿no? Hubo el terremoto más grave de toda la historia y tembló el país de cabo a rabo, ¿no? El país, y aquí tienen representado ustedes el país, ¿no? El país, y como sabemos Canarias es España, ¿no? Y como Canarias es España, pues lógicamente también es Europa. Menos mal que no se ve muy bien, pero el Museo Arqueológico Nacional, bueno, ya a ver, pone las cosas en su sitio. Por fin aparece Canarias en el mapa de España, ¿no? Porque hablamos mucho de que Canarias es España, forma parte de España. A menudo se dice que Canarias pertenece a España, ¿no? Y el matiz es importante, pero no, las instituciones académicas por fin ponen las cosas en su sitio y el Museo Arqueológico Nacional, siguiente por favor, nos vuelve a colocar en el Mediterráneo, ¿no? en un recuadrito tan conocido por muchos. Y aquí quería leerles una cita del discurso que dio Alicia Llarena cuando entró en la Academia Canaria de la Lengua, porque es muy pertinente. Decía Alicia Llarena: yo pertenezco a una generación que todavía alcanzó a ver el archipiélago justo debajo de las Islas Baleares, meciéndose en un rectángulo del mar Mediterráneo en medio de las coordenadas meteorológicas que 3 veces al día narraba el telediario. Crecimos convencidos de que nuestro espacio era aquella pequeña porción cuadrangular, delimitada para más señas por unas líneas que gráficamente nos aislaban del resto. Cada vez que un espíritu inquieto preguntaba a los mayores por aquella extraña situación televisiva, nos respondían: no cabemos en la pantalla. Y sin duda, no es lo mismo estar fuera de sitio
que no tener espacio. Lo primero es provisional o reversible. Lo segundo, no tener espacio, es un drama o una catástrofe. Bueno, pues yo decía antes que cuando oímos decir tanto que Canarias es Europa, a mí me recuerda un poco también el guineo de que Canarias es España, me lo recuerda un poco, siguiente por favor, porque primero, vaya, hay quien no tiene muy claro que nosotros seamos Europa, ¿verdad? Aquí ven, pues con la situación que hay ahora mismo en el Estado, con la que hay montada en Cataluña, pues miren, hay catalanes que dicen, pues, ¿cómo va a ser Canarias más europea que Cataluña? Eso no se lo cree nadie, ¿no? Siguiente, por favor. Y claro, pues uno va y dice, no, pero es que Canarias es Europa. Y aquí tenemos el mapa de Europa. Aquí lo ven ustedes. Este es un mapa que puede uno encontrar en la BBC cuando busca Unión Europea. Siguiente, por favor. Este es el mapa de la Wikipedia. Y aquí ven Europa, donde Canarias tiene cabida, como podemos ver. Siguiente. Y no, ahora ya en serio, este es un mapa de la Unión Europea del Consejo Europeo, o sea, de una institución comunitaria. Y aquí ya Canarias sí aparece, ¿no? ¿La ven? Ahí está Canarias, la ven clarísima, ¿verdad? ¿Dónde está Canarias? Allá, en ese recuadrito minúsculo, está Canarias junto con los territorios de ultramar, las regiones ultraperiféricas en este caso. Siguiente, por favor. No, aquí ya por fin aparecemos bien. Ahora sí, este es un mapa de la Unión Europea, de la Comisión Europea. Y por fin, ahora ya sí, Canarias aparece perfectamente reflejada en Europa, ¿no? En la estepa siberiana, en un recuadrito ahí para que el frío no nos afecte, supongo, ¿no? Y conservemos nuestro clima privilegiado. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que aquí creo que hay que recordar a Alicia y Arena, ¿no? No es lo mismo estar desubicado que no tener espacio. No tener espacio es una catástrofe. Y Canarias, en la mentalidad europea y quizá española también, hay que preguntarse si tiene espacio. Siguiente, por favor. Pero bueno, decía que a raíz de todo esto de que Canarias es Europa, no, evidentemente Canarias no es Europa. Canarias forma parte de la Unión Europea, ¿no? Que esa es otra cuestión que también nos debería llevar a reflexión, ¿no? Que llamamos Europa lo que es la Unión Europea. Son cosas totalmente distintas. Bueno, pues yo después de esta introducción voy a tratar de explicar por qué el encaje que tenemos en la Unión Europea a través de las regiones ultraperiféricas es un reflejo de esta falta de espacio de Canarias en Europa y también es un encaje muy problemático. Trataré de explicarles por qué y por qué hay otras posibilidades en la misma Unión Europea que podrían ser mucho más interesantes para nosotros. Bueno, primero, aquí tenemos las regiones ultraperiféricas, pero también los territorios de ultramar, que son distintos. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos un desglose de algunas de las características principales. Y en este desglose, si tuviéramos tiempo para ver las cifras, veríamos automáticamente que hay una gran anomalía. ¿Cuál es esa anomalía? Que Canarias es, con muchísima diferencia, el país más poblado. Fíjense las poblaciones, estamos hablando de territorios con 260.000 habitantes, 300 y poco mil. La región ultraperiférica más poblada de todas tiene 850.000 habitantes y Canarias supera los 2 millones. Pero además tenemos también otra cuestión y es el PIB per cápita, aquí expresado en porcentaje de la media europea. El PIB de Canarias es bastante superior también, con lo que Canarias, digamos que no termina de encajar muy bien en las regiones ultraperiféricas. Siguiente, por favor. Claro, la base jurídica para el encaje de las especificidades ultraperiféricas en la Unión Europea la tenemos aquí en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión. ¿Y cómo nos caracteriza ese artículo? Lo pueden leer aquí. Lejanía, insularidad, superficie reducida, un relieve, un clima adverso y la dependencia de pocos productos, ¿no? Dependencia económica de pocos productos, ¿no? Y todo esto, todas estas características perjudican gravemente el desarrollo de estos territorios. Bueno, pues vamos a ver, vale la pena detenerse un momento porque la lejanía en los tiempos que corren, el siglo XXI,
hay que matizarla bastante. Ya la lejanía de hoy no es la que era antes. Tenemos internet. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un desglose de los millones que se reciben en las diversas regiones ultraperiféricas por toda una serie de políticas que son las que se van a afectar por las condiciones. Siguiente, por favor. Condiciones de ultraperificidad. Pero hablaba de la lejanía. Estas son las conexiones aéreas que vemos, el tránsito aéreo que puede haber, pues esta instantánea es de hace apenas 3 días. Y vemos que Canarias tiene unas conexiones, francamente, pues lo pueden ver aquí, mejores que en muchos lugares de Europa. Vean cómo en la península ibérica hay zonas totalmente calvas aquí, también en Francia, también en la parte ya fronteriza con Alemania. Vean el Reino Unido, por ejemplo, vean Irlanda. O sea, y Canarias, sin embargo, tiene un trasiego, unas conexiones, un tráfico aéreo verdaderamente importante. Siguiente, por favor. Y esto es lo mismo con las conexiones marítimas. Vean ustedes el tráfico marítimo que hay, esto es también de hace 3 días apenas, y todo esto creo que pone bastante en solfa la lejanía de Canarias, ¿no? Luego tenemos la cuestión de la insularidad. Sí, somos islas, pero es una cuestión perfectamente natural, ¿no? ¿Se puede ver como una desventaja? Bueno, pero una cuestión que te caracterice no tiene que ser necesariamente una desventaja. Relieve y clima adversos. La eterna primavera, la temporada alta turística todo el año, se caracteriza en este artículo como un clima adverso, ¿no? Y además una dependencia económica de pocos productos. ¿Esa dependencia económica de pocos productos realmente es natural o es inducida? ¿Es algo reversible o es algo natural? Seguramente es algo reversible, ¿verdad? Total, que con esto lo que pretendo decirles es que las regiones ultraperiféricas presentan un problema conceptual. La ultraperificidad es un concepto profundamente eurocéntrico y que viene a plantear una falsa dicotomía entre el centro y la periferia, ¿no? El centro es el centro irradiador de conocimiento, de economía, de cultura, y la periferia es meramente receptora, subalterna, ¿no? Y como es subalterna y receptora, necesita ayuda, y hay que ayudarla, porque tiene unas características que le impiden desarrollarse. Lo continental es el modelo, y lo archipelágico o lo insular se plantea como una anomalía, y sin embargo, eso que se nos plantea como una anomalía es nuestra naturaleza, es nuestra normalidad. De ahí que no tengamos ni singularidades ni peculiaridades, que es de lo que se suele hablar. Las singularidades de Canarias, ¿no? Canarias no es que sea singular, es que Canarias es un archipiélago, no es un subcontinente como puede ser Europa, ¿no? Y por tanto, nuestras condiciones y nuestras posibilidades son simplemente otras. Por tanto, el planteamiento nuevamente eurocéntrico. Siguiente, por favor. Tenemos que tener cuidado también porque vemos como las regiones ultraperiféricas, a pesar del apoyo, a pesar de todo este apoyo a nuestro desarrollo, ¿cuál es el resultado que nos ha dado? Las islas alcanzan una tasa de exclusión y pobreza que las sitúa a la cola de la Unión Europea, solo superadas por 2 territorios de Bulgaria y 3 de Rumanía. Eso a pesar de la cantidad de ayudas que recibe Canarias. Siguiente. Y no solo eso, la Unión Europea se plantea dejar a Canarias fuera de las regiones ultraperiféricas. Francia, el año pasado, planteó una objeción muy seria a que Canarias siguiera siendo una región ultraperiférica. ¿Por qué? Pues por lo que veíamos antes, por el PIB, la población y las posibilidades que tiene Canarias, que no son comparables a otras regiones ultraperiféricas. Y por tanto, no podemos dar por sentado el que Canarias vaya a seguir recibiendo ayuda siempre. Siguiente. De modo que la concepción de Canarias como región ultraperiférica es muy problemática. ¿Hay alternativas? Desde luego que las hay, muchas. Yo me voy a centrar principalmente en 2. Y es que tenemos territorios que son bastante más interesantes, considero, para Canarias y su encaje europeo que las regiones ultraperiféricas. 1, las Islas Feroe. Las Islas Feroe son un archipiélago que está, como ven, al norte de Escocia, pero que forman parte de Dinamarca. Dinamarca se adhirió a la Unión Europea en el año 1973 y las Islas Feroe decidió no entrar en la Unión Europea. Estamos ante un territorio, ante un archipiélago, un país
que forma parte del Reino de Dinamarca, pero que está totalmente fuera de la Unión Europea. ¿Eso en qué les afecta? Pues muchísimas cosas. Primero, la política de pesca la negocia las Islas Feroe directamente en pie de igualdad con toda la Unión Europea. O sea, un archipiélago de pocos miles de habitantes negocia en pie de igualdad la política de pesca con una organización internacional de 500 millones de personas. No solo eso, sino que también tienen, pues por ejemplo, con las sanciones a Rusia, la Unión Europea ha impuesto sanciones a Rusia, no se les exportan productos. Ellos, como no son de la Unión Europea, pueden negociar con Rusia. Y de hecho, las exportaciones de salmón de las Islas Feroe a Rusia han escalado, pero espectacularmente. Es decir, que las Islas Feroe pueden tomar decisiones por sí mismas. Tienen relaciones directas con toda una cantidad de países con los que negocian políticas comerciales y demás. Esta es una manera de estar también, de formar parte, no de la Unión Europea, aún siendo parte de uno de los Estados miembros. Siguiente, por favor. Otro ejemplo, el de las Islas Åland, que es un archipiélago que forma parte del Estado finlandés y que tiene también una situación muy particular. Tiene una autonomía elevadísima. En el acta de adhesión de Finlandia a la Unión Europea se incluyó un protocolo especial para el caso de Åland. Casualmente, igual que pasó con Canarias, porque Canarias, cuando se adhirió a la Unión Europea, España no entró como región ultraperiférica, sino que entró con un protocolo especial que posteriormente se renegoció. Pues bien, en las Islas Åland, como no tengo mucho tiempo, voy a plantear solamente lo más interesante, y es que rige una condición que es la del derecho de domicilio. ¿Qué quiere decir? Que en las Islas Åland, aparte de contar con un régimen fiscal especial, pueden realizar ventas libres de impuestos y demás, cuestiones que excepcionalmente pueden desarrollar ellos, y que son ajenas a la política europea en este sentido. Ellos tienen, como decía, un derecho de domicilio que restringe la propiedad de bienes inmuebles y el derecho a ejercer una actividad económica. Solo pueden adquirir bienes inmuebles o crear una empresa los que tengan el derecho de domicilio en Åland. ¿Y quiénes son esas personas? Pues los nacidos en Åland con un progenitor que ya tenga ese derecho de domicilio. Y esa ley se dice claramente, específicamente, que su objetivo es mantener y garantizar el control del territorio y de las empresas para los locales, para los naturales de Åland. Y esto, como digo, en un archipiélago que sí que forma parte de la Unión Europea, de modo que es un arreglo perfectamente legal, aparte de que puedan decidir su política comercial, es zona desmilitarizada, en un estado neutral, etcétera, etcétera. Además, Finlandia tiene que negociar y consensuar la posición que defiende todo el Estado ante la Unión Europea, tiene que consensuarla con Åland en los asuntos que le afectan, ¿no? Imagínense que España tuviera que consultar a Canarias antes en cuestiones europeas que afectarían a Canarias. Concluyendo, siguiente, por favor. Y esta es la representación permanente de Finlandia en Bruselas, ante las instituciones europeas. Y vean, la bandera europea, la bandera de Finlandia, que es el Estado, ¿y qué otra bandera hay? La bandera de Åland. Me parece que es un dato nada anecdótico, sino muy ilustrativo. Concluyendo, Canarias está en África. ¿Somos europeos? Somos parte de la Unión Europea. ¿Nos beneficia el encaje que tenemos en la Unión Europea? Yo lo dudo sinceramente. En la Unión Europea todo es negociable, todo se negocia día a día, día sí, día también. Con lo que ese razonamiento que a menudo escuchamos, que es que Bruselas no lo permite, es que la legislación comunitaria no lo contempla, se queda por su propio peso. Lo hemos visto con los ejemplos y lo vemos en negociaciones continuas. Además, Canarias ya negoció su encaje en la Unión Europea en el año 91 con el Protocolo 2, que quedó invalidado cuando, por presiones de los exportadores agrícolas, pues Canarias se integró plenamente en el mercado único. No entró así en la Unión Europea, de modo que todo se puede negociar. El discurso de Canarias como región ultraperiférica es un discurso totalmente insostenible. Lo veíamos antes. Lejanía, clima adverso.
¿cómo vamos a tener nosotros un clima adverso si nuestra economía está fundamentada en nuestro clima? Tenemos temporada alta todo el año, no se cae, o sea, no se sostiene ese argumento, ¿no? Estamos lejos y estamos aislados, pero recibimos 16 millones de personas todos los años, ¿no? Ahora mismo estamos en esa cifra. Pues menos mal que estamos aislados. Si no lo llegamos a estar, pues no sé, me pregunto dónde habríamos quedado. De modo que Canarias tiene un problema de indefinición. Como decía Manuel Padorno en el discurso del Premio Canarias, él decía que el canario vive en la indefinición, permite que lo definan otros, y entonces él o ella taimadamente coge de esas definiciones externas los elementos que más le convienen. Pues aquí lo vemos, hay quien por toda una serie de intereses está cogiendo los elementos que más le conviene de la definición de Canarias como región ultraperiférica, dejando otros de lado, ¿no? Y aunque el discurso sea verdaderamente problemático en lo conceptual, como señalaba antes. De modo que hay que definirse, Canarias tiene que definirse para realmente tener una posibilidad de desarrollarse, porque la ultraperificidad de Canarias equivale a fomentar la dependencia. Y sobre todo tenemos que definirnos porque el modelo es terrible, el modelo no nos sirve. Canarias es una máquina turística, es una potencia turística mundial y tenemos un 44% de personas en riesgo de caer en la pobreza. El turismo avanza a todo trapo y sin embargo no vemos desarrollo, ni vemos distribución de riqueza, ni vemos que el país haya dado un salto adelante gracias a las ayudas de las regiones ultraperiféricas en absoluto. Con lo que es urgente la tarea de definirnos y de repensarnos para poder efectivamente alcanzar ese desarrollo tan esperado. Gracias.